María va a dar su exposición principal. Ustedes tienen en sus folders un pequeño resumen de lo que va a exponer Pedro, y luego tendremos los comentarios de unos 15 minutos a 20 de José Luis y Raúl. Luego tendremos un pequeño refrigerio y posteriormente pasaremos a hacer consultas y comentarios del público. Gracias, adelante. Bien, buenas tardes. Gracias por venir a este evento organizado por el Centro de Investigaciones Sociales. Como Mariana dijo, este es un trabajo más que todo de revisión bibliográfica y es diferente a lo que mi disciplina hace, ¿no? Que es más que todo trabajar con el dato primario. Entonces, tratando de hacer una vuelta de 180 grados, he intentado sistematizar algunos aportes que ha habido sobre el tema denominado democracia comunitaria, como nosotros lo hemos nombrado. Para iniciar, creo que sería importante retomar una clasificación que hace el antropólogo argentino Alejandro Grimson. Alejandro Grimson señala que la antropología en el mundo se ha dividido en dos tipos de investigaciones. Bueno, hay muchos tipos, pero vamos a tomar esta de Alejandro Grimson. Él señala que hay un tipo de antropología hegemónica, neurálgica, que le va a decir él. Esta antropología se ha desarrollado especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido y en Francia. La característica de estas antropologías es que son coloniales o globales, le podríamos decir actualmente. Es decir, hacen sus investigaciones con el objetivo de entender al mundo, a la cultura del mundo, y hacen comparaciones, digamos. Los del Reino Unido van a comparar estudios andinos con estudios africanos, estudios andinos, africanos y asiáticos, etc. Entonces, más que todo era para entender a sus colonias en algunos casos. Existe el otro tipo de antropología que él va a llamar antropologías estatales. Y creo que Bolivia podría enmarcarse en ese tipo de antropologías estatales. Las antropologías estatales entonces no tienen la intención de conocer las culturas globales o cómo está funcionando el mundo. Más bien se han creado con el objetivo de tratar de entender a su sociedad. Y especialmente Bolivia es una sociedad muy diversa, porque es bien complicado manejar países latinoamericanos. Entonces México va a llevar la vanguardia, Brasil lleva la vanguardia, y Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia generan un tipo de conocimiento para sí mismos, ¿no? Con el humilde objetivo de entendernos a nosotros, no de entender a la sociedad como tal. Creo entonces que el objetivo de este trabajo se enmarca en este tipo de, podríamos decir, ¿no? Tratando de asumir esta clasificación de Grimson, que en sí se ha encomendado entender cómo se ha trabajado el tema denominado democracia comunitaria en Bolivia. Solo a partir de publicaciones hechas en Bolivia, publicadas en castellano, independientemente sean hechas por extranjeros y por diferentes disciplinas. Bien, entonces tenemos que dejar claro que se trata de entender cómo Bolivia quiere entender a sus sistemas de gobierno a partir de la democracia comunitaria. A partir de esto hemos tratado de tener un corte en el tiempo, ¿no? Que era de 4 años, es decir, qué es lo que se ha trabajado en los últimos 4 años respecto a un debate que podría haber existido sobre la democracia comunitaria. Hemos tenido, por lo menos yo he tenido que alargar ese corte histórico porque no tenemos mucho debate, y es más, no tenemos personas que estén debatiendo un tema en específico. Aquí otra vuelta, un parangón con la antropología. Por ejemplo, en la disciplina de antropología económica, en el área de antropología económica, ha habido un debate muy importante entre formalistas y sustantivistas. Es decir, los formalistas señalaban que los pueblos, la economía que tienen los pueblos es muy similar a la economía hegemónica. Y los sustantivistas decían, no, para entender la economía de los pueblos hay que entenderlas en sus términos mismos.
Entonces el debate se ha generado y ha sido muy fructífero. El otro gran debate que ha habido es entre los que pensaban que los pueblos tienen un sistema jurídico propio para entenderlo a partir de su particularidad. Esos eran los mismos sustantivistas. Ahí podemos encontrar, era Bohannan y Gluckman este debate. Y los otros señalaban que que el sistema jurídico es universal, entonces entre particularistas y universalistas. Tal cosa no se ha podido identificar acá en el debate boliviano respecto a lo que es, si puede haber sistemas de gobiernos comunitarios o sistemas de gobiernos hegemónicos. No hemos tenido ese debate, pero a ver, ¿qué hemos tenido? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es entrar primero a la parte histórica, y creo que somos tributarios los que trabajamos sistemas de gobierno comunitarios de lo que es el mundo andino. El mundo andino en los años 70 ha tenido bastantes investigadores, especialmente extranjeros, y que sus tesis han sido traducidas. Es importante aquí hablar del editorial Lisboa, que es un trabajo muy importante, que gracias a ellos ha tenido un trabajo sobre cómo estaban resolviendo el problema de gobierno en sociedades andinas. Podríamos mencionar a Roger Lesnac, a William Carter, que es un libro clave que tiene que conocer cualquiera que quiera trabajar en el mundo andino. También está Joseph Bastien. En sus etnografías estos señores muestran que una institución fundamental en los Andes es el Ayllu. Y el Ayllu ahí empiezan las primeras, yo creo, los primeros afirmaciones de qué sería un Ayllu. Entonces ellos señalan que un Ayllu es una unidad de parentesco que tiene un sistema de gobierno y que pone límites a la comunidad. Te dice quién es la comunidad y quién no es. Y lo más importante, disipa el poder, dicen ellos. Es decir, como disipa, es rotativo el cargo. En una comunidad de 60 familias, el cargo llega a una familia cada 60 años. La asamblea, que es un espacio deliberativo, y en algunos lugares el ascenso al poder en pareja. Entonces, eso va a dar lugar a que surja un nuevo grupo de investigadores que van a retomar la parte de estas etnografías del mundo andino, pero ya le podríamos decir que es un enfoque activista. Y ahí entra la famosa Silvia Rivera con el taller de Historia Oral Andina, y Esteban Ticona, quienes van a proponer desde una visión comprometida como alternativa el sistema de gobierno de los pueblos indígenas en los Andes, o de los pueblos en los Andes. Entonces, ahí se va a hablar por primera vez, sin discusión, que el sistema de gobierno de los pueblos andinos es una democracia, ¿no? Algo le va a decir que es democracia aymara, Ticona va a decir la democracia, bueno, vas a tomar igual democracia aymara, Silvia Rivera le va a decir democracia del Ayllu, Félix Pazzi le va a decir democracia comunal, y hasta donde he revisado, el que le va a dar el nombre, bueno, no sé si es él el que le va a bautizar, pero el que lo ha puesto en discusión es Álvaro García Linera, que le pone la democracia comunitaria. Bien, entonces, yo creo que encasillan los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas, de los pueblos no indígenas, sino de los pueblos andinos, a lo que es la democracia. Y hay un pequeño texto de Luis Tapia que inclusive señala que la democracia comunitaria es muy similar a los inicios de la democracia en las polis griegas, porque era participativa, porque inclusive había una rotación de poder, etc. Entonces, la democracia comunitaria actual vendría a ser tal vez lo que es el origen de la verdadera democracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es la democracia actual, la neoliberal. Bueno,
¿Por qué viene lo neoliberal? Rivera y Álvaro García y Félix Pazzi entran en una discusión, utilizan como caballito de Troya a lo que se ha ido discutiendo sobre democracia comunitaria, los postulados, para criticar a la democracia neoliberal. Es decir, ellos señalan que la mayoría de la sociedad boliviana se organiza en democracia comunitaria, confederaciones de comerciantes, confederaciones de transportistas, juntas vecinales, sindicatos de pueblos campesinos, sindicatos de pueblos indígenas, etc. Y todos responden, la gran mayoría de la sociedad está organizada en democracia comunitaria. Y la pregunta, la interrogante que ellos se hacen es ¿por qué, si la mayoría de la sociedad boliviana se organiza a partir de lo comunitario, seguimos siendo parte de una visión, seguimos siendo tributarios de una visión de democracia neoliberal, individual, podemos decir? ¿No? Entonces, esa va a ser una primera discusión, no sobre lo que es la democracia comunitaria, sino que la democracia comunitaria sirve como caballo de Troya para atacar a la democracia neoliberal. Y creo que esto es... el problema yo ahí identifico es que cuando tú asumes una posición activista, entonces te pones vulnerable. Y ahí aparece, creo, van a aparecer unas buenas críticas, ¿no? Y creo que la principal, bueno, no principal, sino hay varias, pero iniciamos. Un importante aporte para empezar a criticar esta visión de rotación, de disipación de poder y de participación, la van a dar los etnohistoriadores, ¿no? Y ahí está Sinclair Thompson, Vincent Nicholas, creo que son los más importantes, hay muchos más. Ellos van a empezar a hacer una revisión histórica sobre cuándo surge esto de la rotación en los pueblos, en los Andes. Y al parecer, el cenit es en la rebelión de Tupac Katari, ¿no? Y ellos muestran cómo los caciques que hasta ese momento gobernaban de alguna forma los pueblos no han querido participar en la rebelión de Tupac Katari. Entonces muchos han sido derrocados y ahí es que se instaura un gobierno rotatorio en las comunidades. Me parece importante esta parte porque para Sinclair Thompson relaciona que esta forma de rotación está muy emparentada con la escolástica española de ese momento. ¿Y cuál va a ser la frase que utilizaban los pueblos en ese momento para su objetivo, ¿no?, que tenían de un gobierno comunal de alguna forma? Era, si ha muerto el rey, el pueblo es el rey. Entonces esa frase es la que analiza bastante Sinclair Thompson. Vincent Nicholas analiza de que muchos pueblos eran, en ese momento, los caciques querían tener las mismas prerrogativas que los encomenderos. Es decir, hay unas cartas en las que señalan que nosotros como nobleza indígena queremos montar a caballo, queremos tener negros a nuestra disposición como esclavos e inclusive tener cierta participación en los tributos, ¿no? Entonces esas son las causas para que se profundice una democracia. Según Luis Tapia, esto ya era una democracia comunitaria, pero bueno, no nos dice en qué se basa eso, ¿no? Lo que sí podría decir es que esa rebelión da lugar a que surjan estos gobiernos donde el pueblo es el rey y el pueblo se va a repartir el poder donde los dos participan. Esa es una primera, entonces, crítica al nombre de ancestralidad. O sea, esto es histórico, es un proceso histórico, ¿no? Entonces, no es que... Y por qué es importante también es que cuando se invisibiliza esta lucha de las bases frente a sus caciques, en ese mismo instante, o 10 años después, se está dando la Revolución Francesa, que está defendiendo al individuo. En cambio, la Revolución de Tupac Katari, que estaba defendiendo la colectividad, cosas que todavía recién se están, bueno, esas son cosas planteadas por Sinclair Thompson, ¿no?
Entonces, eliminamos, al pensar que es ancestral esto de la democracia comunitaria, eliminamos esta lucha y esta agencia que tienen los pueblos históricamente y que seguramente van a seguir teniendo durante bueno, lo que les decía, cuando Silvia Rivera nuevamente habla de la lucha de los caciques apoderados, ¿no? Y ahí es cuando nuevamente se va retomando esta lucha a partir siempre por intereses comunales. La otra gran crítica que se ha tenido a esta visión de democracia viene de la maldita Alison Speedy, ¿no? Que está en todos los temas. Y su crítica es bien punzante. Ella critica de que cualquier tipo de generalización debe ser basada en trabajos de campo. Y ella señala, hasta ahora no conozco ningún trabajo de campo que me muestre cómo los caciques o las autoridades de los pueblos van ascendiendo de cargos desde un secretario general hasta hacerse subsecretario nacional, no pasando por la regional, provincial, departamental, ya. Hasta ahora no conozco ninguna historia de eso. Todo es que dice. Y hasta ahora también no conozco realmente cómo se distribuye el poder, porque realmente parece que hay familias que tienen bastante poder en las comunidades, que entre ellas nomás se reparten el trabajo, ¿no? Entonces ella hace esa crítica en este texto que ha salido el año 2016. Es un buen aporte, creo, de la carrera de antropología. Esa es una segunda crítica. La tercera crítica es más fuerte todavía y viene de un investigador, Abraham Mancilla, que trabaja con las juntas vecinales del Alto. Y él les denomina la mafia sindical. Y en su trabajo muestra, es decir, desnuda todos los negociados internos que puede haber a la hora de gobernar ciertos tipos de colectividades, en este caso las juntas vecinales. Los negociados, las transacciones, los arreglos económicos y cómo cierto grupo nomás quiere quedarse en el poder en nombre de la rotación y de que nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer gobierno, ¿no? Es bien dura esa crítica y considero que esas tres serían las más importantes. Mientras pasa esto, el otro punto que me gustaría tomar en cuenta es no se ha tomado en cuenta la crítica y se ha tomado la parte idealizada de la democracia comunitaria, y es así como se le ha implementado en la Constitución Política del Estado. Y en la Constitución Política del Estado se señala que tenemos dos formas de democracia, ¿no? Una la comunitaria, otra la monista, la neoliberal, y dice que ambas tienen que llegar a la democracia intercultural, pero no se dicen cómo. Entonces hay mucha confusión, muchos piensan que la democracia comunitaria es la democracia intercultural, pero es bien complicado, ¿no? Si hacemos análisis teórico y de relevamiento etnográfico, casi es imposible que esto vaya a suceder. Entonces aquí entra una última crítica, la de George Comadina, el sociólogo de Cochabamba. Él señala que la forma en que el actual Estado plurinacional ha ido incorporando estas formas de democracia ha dado lugar a que los líderes elegidos en el Parlamento y en los órganos ejecutivos se vayan alejando de sus colectividades. Pueden ser pueblos o confederaciones. Por ejemplo, hay representantes de los mineros en el Parlamento, hay representantes del CONAMAC en el Parlamento, hay representantes del CESUTEM en el Parlamento, pero estos personajes no responden ya a las formas de democracia comunitaria, sino están alejados y responden más al gobierno de turno, que sería el MAS. Entonces, esa sería una crítica ya al actual proceso, pero bueno, esa sería la crítica, y no hay más trabajos que hablen sobre cómo esto va a ir cambiando, ¿no? el proceso de autonomía. Y ahí entran los de tierras bajas, ¿no? Y los de tierras bajas nos han hecho una crítica fuerte a los que trabajamos en los Andes. Ellos dicen, ustedes
han pensado que los pueblos indígenas de las tierras bajas son idénticos a los andinos en lo que es rotación, en lo que es nombramiento de cargos y todo eso. No, aquí es muy diferente. E Isabel Combes ahí propone que en los guaraní haya habido inclusive una aristocracia donde solamente ellos, determinadas familias, detentaban el poder. Para ir terminando, creo que es importante el aporte que ha habido de Bolivia a lo que es la discusión de lo que es lo comunitario, ¿no? Sin embargo, no se ha discutido por qué le estamos nombrando democracia a estas formas de gobierno, le podemos decir. Los investigadores automáticamente han pensado que era una democracia, y lo que les decía de Luis Tapia me parece bien importante, tal vez ir profundizando esa idea de que tal vez la verdadera democracia es la comunitaria, porque es la que se parece a los orígenes de la democracia inglesa. Y algo que falta bastante trabajar, imagino, que no se ha podido encontrar, pero seguramente ya debe haber por ahí, es el abandono de la democracia, de los estudios de democracia comunitaria con temas referidos al feminismo, ¿no? Hay algo de género con lo que es el Panamá, pero de pasada, pero no hay una crítica, porque siempre muchos comentan, ¿y dónde entra aquí la crítica al patriarcado y todo eso? Casi no hay estudios. Y considero que esas serían las ideas fundamentales, ¿no?, de este mapa de debate, y es lo que les pongo a consideración. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Saludo a Pedro, a Raúl. Me da mucho gusto que podamos estar en este espacio de diálogo, más aún un tema como la democracia comunitaria, que en general es un tema ausente. Están muy pocos espacios y menos debates, y por eso enhorabuena que el CIS y el PNUD hayan organizado este conversatorio. En los 20 minutos que tengo, lo que yo voy a hacer es, como Pedro ya ha expuesto los contenidos centrales de su texto, lo que voy a hacer es rescatar algunos de sus elementos principales y plantearlos como retos. Y después quiero identificar algunas ausencias y plantearlas como horizontes. Lo primero que me gustaría decir es que en relación al texto que nos plantea Pedro, hay tres cosas que son importantes. Primero, creo que es una muy valiosa sistematización desde los estudios pioneros hasta el debate o el no debate actual sobre democracia comunitaria, y eso es muy valioso en términos de estado del arte, asumiendo que es un universo acotado, como decía Pedro, la revisión bibliográfica. Entonces es un primer elemento valioso del texto. Segundo, yo subrayo que es un enfoque que me parece muy adecuado, porque no es un enfoque cronológico o pegado a lo cronológico, ni tampoco muy apegado a lo que dicen los autores, sino Pedro ha hecho un esfuerzo especial de hacer un recorrido más bien temático, y eso que me parece que es muy, muy valioso. Y tercero, creo que Pedro plantea en el núcleo, en el nudo de su texto, elementos e insumos para caracterizar la democracia comunitaria, sobre todo la democracia del año, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, porque creo que es una asignatura pendiente de qué es lo constitutivo de la democracia comunitaria. Entonces, diré que el texto de Pedro es una reflexión muy valiosa, no solo para pensar, tratar de entender la democracia comunitaria, sino en las democracias en el ejercicio en el país, ¿no? Dicho esto, paso a la problematización de algunas cuestiones centrales que las quiero plantear como retos. Me gustaría que discutamos, o propongo para nuestro diálogo, 5 retos en torno a la democracia comunitaria provocados por la lectura del texto de Pedro. El primer reto, muy claro, es el reto de la conceptualización, ¿no? Pedro es muy claro en su texto al decir que no hay, o es muy débil el trabajo en términos de conceptualizar qué es la democracia comunitaria, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la democracia comunitaria? ¿Qué implica añadir el adjetivo comunitario al sustantivo democracia? ¿Cómo y en qué se diferencia la democracia comunitaria de otras formas de democracia? Entonces creo que eso es importante, desde la propia denominación de democracia a lo comunitario, porque hay quienes rechazan esa idea impuesta de hablar de democracia comunitaria. Entonces ahí tenemos un primer reto de conceptualización que tiene que ver con la necesidad de pensar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de democracia comunitaria, ¿no? Entonces hay un reto conceptual.
Estamos hablando quizás de una forma de autogobierno con apego a normas, principios, instituciones, saberes, procedimientos propios de los nacionales, pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Pues, un reto de conceptualización que tiene que ver con algo que me parece muy valioso en el texto, y es esta idea de que no hay un modelo, así como no hay un modelo único de democracia, y en Bolivia hablamos de formas de democracia, tampoco hay un modelo único de democracia comunitaria. Y qué bueno que no hay un modelo único y dominante, porque tienen que ser también contextualizados, y eso lo plantea bien en el texto. Entonces, ahí las preguntas son, ¿hablamos de democracia comunitaria como una cosa única y homogénea? ¿Damos el salto a hablar de democracias comunitarias en plural, o también eso es un exceso? ¿O hablamos de formas de democracia comunitaria, o formas de entender lo comunitario o ejercer lo comunitario? Entonces hay un segundo elemento importante, y esto es valioso en relación al objeto de la democracia comunitaria, porque efectivamente el texto nos muestra, y la reflexión sobre el tema nos muestra, que hay grandes núcleos comunes, pero también hay importantes diferencias, por ejemplo, entre la democracia del AYU, entre la democracia comunitaria del AYU, entre la democracia comunitaria del sindicato campesino, entre la democracia comunitaria de las capitanías zonales, por decir algo. Entonces, difícilmente podemos hablar de una o la democracia comunitaria como si fuera única y homogénea. Entonces, planteo el reto también de la diversidad democrática cuando hablamos de democracia comunitaria. Ese es un primer reto. El segundo reto es este reto de la caracterización. Decía que es uno de los aportes más importantes que hace, muy importantes que hace el texto, en el sentido de qué es lo constitutivo de la democracia comunitaria. Cuando hablamos de democracia representativa, al tiro decimos voto, ¿no? Sufragio universal, elecciones, voto individual, partidos políticos, es decir, el principio de la representación política que nos garantiza el derecho a elegir. Eso es la democracia representativa, es lo constitutivo de la democracia representativa, con sus principios de representación política, soberanía, mayoría con respeto a las minorías. Cuando hablamos de democracia directa y participativa, estamos hablando en términos de decisión directa, en términos de deliberación pública, en términos de control social, es decir, el principio de participación ciudadana, que nos garantiza el derecho no solo a elegir, el de la democracia representativa, sino el derecho a decidir, ¿no? Eso es lo constitutivo de la democracia directa y participativa. ¿Qué es lo constitutivo de la democracia comunitaria? Ahí tenemos un segundo reto de la caracterización, que yo creo que tiene que ver con el horizonte del ejercicio de los derechos a la libre determinación y el autogobierno, ¿no? En el texto se hace un recorrido que yo lo asumo, un poco complementando, respecto a aspectos que son esenciales, inherentes a la democracia comunitaria, en algunos casos complementarios, en otros casos diferentes de las otras formas de democracia. Son 7, los voy a enumerar simplemente para no pasarme del tiempo. El primer elemento constitutivo, y además en el que converge todas las formas de democracia comunitaria, es el de la asamblea como máxima instancia de decisión organizativa y de deliberación. Eso ocurre en la democracia del AYU, ocurre en la democracia del sindicato campesino, ocurre en la democracia de las capitanías zonales, en sentido de que la asamblea es la que manda, en el sentido de que hay mandatos y decisiones que obligan, y son mandatos vinculantes, ¿no? Esto es fundamental en el sentido de que la democracia comunitaria, asumiendo la asamblea como máxima instancia de decisión, de algún modo quiebra la lógica republicana de división de poderes, de equilibrio de poderes, ¿no? Dicen, no tiene que haber 3 poderes en igual equilibrio y uno se complementa con otros. No, aquí la asamblea es la máxima instancia de decisión y asumimos que es la asamblea de todos, ¿no? Es un primer elemento constitutivo. Un segundo elemento es menos desarrollado en el texto, pero valioso, tiene que ver con la idea de autoridad como servicio. Es decir, a diferencia de la democracia representativa, ahora vamos a ver cómo ocurre esto, donde se hacen muchas cosas para ganar una elección y por lo tanto ganar un cargo. En la democracia comunitaria la lógica es distinta, se basan cargos. Es decir, la autoridad como ejercicio de responsabilidad, como ejercicio como un deber, más como un derecho que uno gana en elecciones, como un deber que le asigna a la comunidad. Por supuesto que tiene vinculación con la propiedad de la tierra, con la presencia, la pertenencia en la comunidad, como que implica el hecho mismo de ser autoridad, pero es otra concepción distinta de la idea de autoridad. No es una autoridad como conquista, sino una autoridad como servicio. Segundo elemento importante, que en el caso de la democracia del AYU tiene estos 2 componentes que son esenciales, que están muy presentes cuando hablamos de democracia comunitaria. Uno que es el taqui, la idea del camino, habla del escalafón, es decir, la trayectoria, este orden ascendente del que hablaba Pedro, ¿no? Se va desde
la comunidad, se va subiendo en el escalafón hasta llegar a las máximas instancias de autoridad. Y el muyu, es decir, la rotación, el turno, pues son dos cualidades fundamentales de este segundo elemento de la autoridad como servicio. Esto más vinculado a la democracia de la AYU que a la del sindicato campesino o a la de las capitanías zonales. Tercero, la idea de la representación como mandato. Creo que es muy claro que a diferencia de la democracia representativa, donde la representación se la asume en términos de autorización, yo te elijo y te autorizo para que durante un periodo de tiempo decidas por mí. Esos son los representantes elegidos en la democracia representativa. En la democracia comunitaria, la representación es un mandato vinculante, ¿no? Y un mandato obligatorio. Pues creo que eso es importante porque esta idea del mandar obedeciendo, ¿no? Ahí lo que hace el representante no es por su cuenta ver qué es lo más conveniente, sino lo que hace es viabilizar y dar curso a la voluntad común, expresada y decidida en la asamblea. Cuarto elemento, todo esto es ideal, por supuesto, ya en la realidad hay elementos más bien críticos, o se pueden plantear elementos críticos o matices, es que en la democracia comunitaria se asume o se espera que la decisión colectiva sea asumida en principio por consenso. Es decir, en un proceso de deliberación se esperaría que la asamblea sea, o que la decisión sea por consenso y no como en la democracia representativa, que es una mayoría más bien aritmética, ¿no? En la democracia comunitaria se espera que haya búsqueda de consenso, lo que no equivale a unanimidad ni a concordancia plena. Por supuesto, las decisiones no siempre son por consenso, a veces son por mayorías que imponen una decisión o un apego en algún momento al voto. Un quinto elemento que me parece fundamental y nos plantea varias innovaciones en la discusión sobre democracia y sobre representación política es que la democracia comunitaria, por su naturaleza, es una democracia sin partidos políticos. Y esto que parece menor, yo creo que es realmente central y lo estamos viendo en el proceso de autonomías indígenas. La democracia representativa no se entiende, y claro, hay mucho debate sobre el tema, pero no se entiende al margen de los partidos políticos o de las organizaciones políticas. La democracia comunitaria nos está demostrando que sí es posible pensar el ejercicio democrático más allá de estructuras partidarias de mediación o de representación. Entonces es un tema central que lo dejo ahí planteado porque implica obviamente que la decisión no la toma un partido o una parte, sino es una decisión colectiva, en algunos casos una decisión más bien orgánica. El sexto, donde hay mucho debate, lo voy a mencionar simplemente, también está desarrollado en el texto, es la idea del chachahuarmi, es decir, en la democracia comunitaria, a través del AYU, la autoridad se ejerce en pareja. Ahí hay mucha crítica, empezando por Speeding, ¿no? En términos de que es una falacia, de que el chachahuarmi más bien es una forma de encubrir una subordinación de la mujer al hombre, ¿no? Es más, casi una cosa más figurativa, la idea del par, pero bueno, es un principio importante y constitutivo de la democracia comunitaria, a diferencia de esto que se plantea en el debate de paridad de género. Aquí se lo plantea más bien en términos de complementariedad, ¿no? Esta de las mitades que se complementan, que es fundamental en el mundo andino. Y finalmente, yo no lo había visto, pero está muy bien expuesto en el texto, tiene que ver con cómo se vincula la democracia comunitaria y el ejercicio de la autoridad política con vínculos de religiosidad y de espiritualidad, ¿no? Esto es muy valioso porque el espacio de la fiesta comunal, el espacio de la religiosidad tiene mucho que ver con el ejercicio de autoridad, incluso con el cambio y la rotación de autoridades. Entonces son 7 elementos que los dejo apuntados respecto a este segundo reto de caracterización de la democracia comunitaria. De los 7, yo creo que la democracia sin partidos, la decisión por consenso y la asamblea como máxima instancia son comunes a todas las democracias, formas de democracia comunitaria. Las otras son básicamente propias de la democracia del aire. Ese reto es el reto de la reconstitución territorial. No lo voy a desarrollar porque tampoco lo he pensado mucho, pero el texto me provoca pensar que un reto fundamental tiene que ver con cómo situamos la democracia comunitaria en este horizonte asumido de reconstitución territorial y sobre todo de gestión territorial. Es decir, lo veremos en el proceso de autonomías indígenas, hay hay varios retos fundamentales en términos de gestión territorial, y el horizonte mismo de reconocimiento de la democracia comunitaria tiene que ver con este reto de reconstitución territorial, donde estamos hablando de cómo se reconstituyen las naciones indígenas. ¿Cómo se sitúa la democracia comunitaria en este reto, ¿no? El tercer reto lo dejo planteado. El cuarto es un reto de reconocimiento
ustedes saben, el artículo 11 de la Constitución Política, aprobada en referéndum y promulgada en 2009, reconoce 3 formas de democracia, ¿no? La democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Puede ser muy sencillo decirlo, pero muy fácil, pero tuvieron que pasar como 180 años desde que nacimos como república para que ocurra esto. O sea, desde 1825 hasta el 2004, la democracia en Bolivia era sinónimo de gobierno representativo, nada más. Sinónimo de elecciones, de voto y de representantes. En 2004, con la reforma constitucional del 2004, recién empezamos a decir, bueno, no solo gobierno representativo, también hay algunos mecanismos de la democracia directa y participativa, como el referendo y la asamblea constituyente, se incluyen esos 2 mecanismos, pero recién en el 2009, después de 180 y tantos años, asumimos el principio de diversidad democrática y, esencialmente, el reconocimiento constitucional de la democracia representativa, esto que Boaventura Sousa Santos llama el principio de demodiversidad, ¿no? Este hecho de que, esta idea de que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y en disputa. Eso se reconoce, y no es menor, en la Constitución del 2009, ¿no? Por supuesto puede ser muy declarativo, pero en el núcleo es central, y por supuesto la gran innovación es el reconocimiento de la democracia comunitaria. En la letra de la Constitución es un reconocimiento, no diré fallido, pero es un reconocimiento incompleto, o por lo menos hay un reduccionismo. Miguel en su texto lo anota bien. ¿Cómo define la Constitución la democracia comunitaria? Como la elección, designación y nominación de sus autoridades y representantes mediante normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Es decir, democracia comunitaria igual elección. O sea, es un reduccionismo terrible el que hace la Constitución. O sea, dicho lo muy valioso que significa reconocer la democracia comunitaria en el marco de una diversidad democrática, la propia definición misma es muy laxa, es muy débil, y ahí hay un tema fundamental de reto en términos de reconocimiento. La ley del régimen electoral, un añito después, da un salto, me parece que creo que es muy valioso en 2 sentidos, porque va más allá de la elección, y cuando habla de democracia representativa o comunitaria, ya nos habla de autogobierno, nos habla de deliberación, de representación cualitativa, del ejercicio de derechos colectivos. Entonces hay un paso muy importante, pero siempre o subordinado, como en la Constitución, conforme a ley. O sea, reconocemos la democracia comunitaria, pero su ejercicio será conforme a ley, que puede implicar muchas cosas, o con supervisión del órgano electoral, que puede ser un elemento restrictivo, puede ser un elemento más bien garantista. Eso habrá que verlo en el ejercicio. En todo caso, la ley del régimen electoral plantea 2 elementos centrales respecto a la democracia comunitaria. Primero, que su ejercicio debe estar libre de cualquier condición, interferencia o imposición. Y segundo, que el ejercicio de la democracia comunitaria no requiere normas escritas. Esto que está ahí en un articulito es esencial, porque parecería que el ejercicio de la democracia comunitaria por obligación debe ser escrito, ¿no? Entonces, en todo caso, ese es un cuarto reto. Incluso cuando la Constitución habla de consulta previa o asambleas, que son mecanismos fundamentales vinculados a la democracia comunitaria, no los sitúa en la democracia comunitaria, sino los sitúa en la democracia directa y participativa, ¿no? Entonces, cuarto reto de reconocimiento, empezando porque el tema de la democracia comunitaria no es parte del debate público, no está en los medios, no está en el debate político, menos aún está en el debate electoral. Quinto reto de ejercicio. El texto de Pedro habla de implementación de la democracia comunitaria. Yo creo que está mal, no es correcta la palabra, la reconocimos, implementenla. La democracia comunitaria es preexistente a la Constitución, es preexistente a la República. Entonces, más que implementación, lo que tenemos que ver es el reto del ejercicio, ¿no? ¿Qué implica esto? Yo creo que ya en el ejercicio mismo, los datos de 10 años de Constitución nos muestran que, en esencia, todavía la democracia comunitaria tiene un ejercicio subordinado a la democracia mayor de edad, que es la democracia representativa, es decir, donde no llega o no le interesa llegar a la democracia representativa, ahí ya está bien, ahí ejerzan la democracia comunitaria. Es un ejercicio restringido, porque aquí viene el gran tema de la cuestión de escala, ¿no? Esta idea de que democracia representativa es la democracia para el nivel nacional, democracia participativa más o menos y a otros niveles, pero la democracia comunitaria está bien y la reconocemos y hasta la podemos celebrar, y entonces esté restringida al ámbito local comunitario, ¿no? ¿Por qué la democracia comunitaria no puede ser esencial al ámbito nacional, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el segundo elemento es un ejercicio restringido y, por supuesto, es un ejercicio subestimado e invisible. No voy a desarrollar más eso. Simplemente para cerrar este reto, diré que en el texto se plantea muy bien este salto en términos de prácticas extendidas de la democracia comunitaria, de que la democracia comunitaria no por fuerza está limitada a las comunidades o pueblos, sino ha trascendido espacios, es parte de las organizaciones sociales, es parte de los movimientos sociales. Los textos que cita Pedro sobre todo sobre la guerra del gas, el estudio que hace Pablo Mamani, hay otros textos sobre la guerra del agua, un libro de la coordinadora, muestran cómo las prácticas de la democracia comunitaria han permeado las prácticas, los repertorios de movilización de los actores sociales, organizaciones y movimientos sociales. Es decir, hay una presencia urbana, no solo aislada, indígena o replegada, sino urbana, creciente, de la democracia comunitaria. Creo que este es un paso importante para reflexión. Termino en 2 minutos. Las ausencias, que las planteo como horizontes, me ha llamado la atención que en el texto no estén reflejados algunos debates que pueden ser muy preliminares, yo creo, pero son valiosísimos y son necesarios. Primero, el debate o el horizonte de la plurinacionalidad, ¿no? El texto no hace referencia a este gran desafío que hemos asumido en Bolivia, que es la construcción de un Estado plurinacional con autonomías. ¿Qué implica eso? Ahí hay un debate grande sobre si es un proceso incremental, minimalista, como dice Mayorga, o si podemos hablar más bien de refundación estatal, como plantea Boaventura de Sousa Santos, o se articulan ambos proyectos, pero en esencia lo que quiero decir es que hay una relación indisociable de la democracia comunitaria con el horizonte plurinacional del Estado. Entonces es un primer reto o horizonte en el cual discutir. El segundo, muy claro, es el horizonte de la interculturalidad. Tampoco está planteado en el texto, pero yo creo que este principio de la demodiversidad, que en Bolivia lo hemos asumido como horizonte de democracia intercultural, es decir, el ejercicio complementario de las 3 formas de democracia reconocidas en la Constitución, es fundamental como parte de la discusión sobre la democracia comunitaria, ¿no? Es decir, así como la articulación entre democracia representativa y democracia participativa en un momento amplió el canon hegemónico democrático, yo creo que la inclusión de la democracia comunitaria está interpelando o está detonando ese canon porque está planteando otras cosas que no se habían pensado. Esa articulación es fundamental y si la asumimos no tanto, o no solo, más que no tanto, no solo en términos de tensión, democracia representativa versus democracia comunitaria, o en algún momento la democracia comunitaria irá a desplazar o sustituir a la democracia representativa. Creo que esa no es la discusión. Creo que hay que plantearlo más bien en términos de qué implica el horizonte de una democracia intercultural, y aquí el reto es no solo el reconocimiento constitucional, sino garantizar el ejercicio, no solo pensar en términos de coexistencia, sino en términos de complementariedad, y no solo en términos de diversidad democrática, sino en términos de igual jerarquía. O sea, la posibilidad de que hablemos de democracia intercultural es que el ejercicio complementario de las formas de democracia sea con igual jerarquía, no unas con mayoría de edad y no otras. Hay experiencias muy valiosas ya de democracia intercultural desde la democracia comunitaria. No voy a desarrollar eso, lo podemos discutir, como se ha demostrado en el proceso de elección de las autoridades de la autonomía de Charahuayambá. Y termino con el otro horizonte, que es el horizonte del autogobierno. Tampoco está en el texto, pero creo que hoy una de las, entre comillas, vitrinas más sustantivas para observar y acompañar, yo diría hasta fortalecer el ejercicio de las democracias comunitarias o de las diferentes formas de democracias comunitarias es el proceso estatuyente de las autonomías indígenas. O sea, ahí tenemos un reto fundamental que han asumido naciones y pueblos indígenas, primero de pasar su práctica, su visión sobre la democracia comunitaria a un estatuto. Bueno, hay mucha tradición de eso, pero a un estatuto. Y segundo, pensarlo no solo en términos de elección, sino en términos de sistema de gobierno. Entonces es un salto de escala y cualitativo importante, y creo que es importante, central, pensar la democracia representativa vinculada a los principios de libre determinación y de autogobierno. Entonces termino simplemente señalando que, por supuesto, así como la democracia representativa, una cosa es la democracia como modelo ideal, otra cosa es la democracia realmente existente. La democracia comunitaria también podemos idealizar y pensar en un modelo o no, pero la práctica siempre tiene matices, siempre tiene problemas, siempre tiene cuestionamientos que hay que ir pensando, y por eso lo planteo en términos de esos retos y en términos de esos horizontes. Básicamente eso.
a comentar algunas cosas del texto de Pedro, a quien conozco ya hace muchos años desde la universidad, pero lo voy a hacer como antropólogo, ¿no? Que se enfoca más en estudios del caso, y creo que eso es importante para entender lo que es la democracia comunitaria, ¿no? Porque para mí eso es algo más contemporáneo que ancestral, y yo creo que el trabajo de pronto indexa lo que para muchos de nosotros significa lo comunitario, o sea, lo indígena, rápidamente, ¿no? Y como decía el doctor Exeni, hay otro tipo de arreglos comunitarios también, ¿no? Que en la Constitución se puede ver, y muchos otros proyectos que están emergiendo en lo urbano también. Uno de ellos es la misma ciudad del Alto, ¿no? Yo creo que es un espacio bien interesante para pensar lo indígena en términos urbanos, que no es muy discutido en espacios como las Naciones Unidas. En las dos ocasiones en las que estuve en el Foro de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas siempre había cierta nostalgia por la ausencia de idiomas indígenas, la ausencia de estrategias del Estado para resguardar derechos, pero nosotros vemos que los pueblos indígenas, como hoy los conocemos, han existido por 500 años, ¿no? Y a pesar de que lo indígena es un concepto colonial, en 1545 ya muchos empresarios, ¿no? Los que casi de hoy en día en el Alto, ya se quedaban a vivir en Potosí y se ponían a vender coca y pan al crédito, y entonces las autoridades los empezaban a regir con ordenanzas municipales. Entonces esos tipos de comunalidades han ido emergiendo bien temprano en la colonia, porque los indios entonces, porque entonces no habían indígenas, han empezado a tomar ventaja, ¿no? en sus formas. Ahí dice Jeremy Mumford, que escribió sobre las reformas toledanas, los indios también han sido etnógrafos, porque también han empezado a ver cómo van a empezar a tomar ventaja de esa situación colonial, ¿no? Y como tal vez sepan, en el trabajo de Silvia Arce y otros que han publicado en ISBOL, los primeros que han hecho eso han sido las élites en esta parte. Han creado escudos, se han emparentado con élites coloniales, españolas, y luego su poder se ha debilitado, ¿no? Como Pedro lo menciona en el texto en algún momento, y entonces ha aparecido lo rotativo. De pronto, yo ahí pienso mucho en el profesor Abercrombie, que hace unas semanas falleció, ¿no? Que lo indígena hay que pensarlo en relación al Estado, ¿no? Siempre hay que pensar en relación al Estado. Y siempre va cambiando. Y eso me lo dijo el profesor Esteban Ticona. Los pueblos indígenas siempre han adoptado diferentes estrategias frente a diferentes tipos de gobiernos, de diferentes estados, coloniales y republicanos, ¿no? Y ahí pensando un poco como antropólogo, y yo creo que muchos tenemos casos como para indagar en nuestras familias, ¿no? El concepto de indigenidad, que es a lo que me lleva a pensar este texto, ¿no? Es bien diferente de nuestros padres, que el que nosotros tenemos, y que el que futuras generaciones van a tener. Yo hace 6 años que no estoy por acá, y ahora sí voy a estar más tiempo, y de pronto ahora veo un montón de mesas para Año Nuevo Andino. Hasta hay como, no sé, una guía donde uno puede ir a pasar su Año Nuevo Andino. Pero eso hace 10 años no era así, ¿no? O sea, los conceptos de ser indígena están cambiando, y muchas veces no tienen que ver con idioma también. O sea, el Alto no tiene un territorio común, la mayoría de la gente, como dice el profesor Sinclair Thompson, no hablan aymara. Los emos están ahí, como saben, la cultura K-pop es bien fuerte en el Alto. Alguien decía eso hace una semana atrás, y es interesante que nosotros pensamos en el Alto como un espacio indígena, cuando la mayoría no habla no hay ni un idioma indígena, ni tiene una tierra comunitaria, pero se identifican con nuevas formas de indigenidad, como lo sugiere Tata Gatan Ravindran, un antropólogo de India que trabajó hace un tiempo ahí, ¿no? Y la tendencia en el mundo sigue siendo migrar hacia las ciudades, ¿no? O sea, ver lo indígena en las ciudades va a ser un reto para los futuros antropólogos, que también no tenemos que romantizar, yo creo, lo indígena, ¿no? Porque a veces hay cierta nostalgia de verlo como un espacio como bien tradicional, bien folclórico, ¿no? Y eso es, en ese sentido de que se ve como un espacio folclórico, yo creo que también es una tendencia del multiculturalismo neoliberal. Y, por ejemplo, hay una etnografía de Robert Algro que ha publicado hace 2010, y yo no sabía que tu revisión literaria era más en español y en este tiempo corto, ¿no? Porque de pronto creo que los americanos, los gringos y otros intelectuales están bien interesados en ver cómo está
impactando esa nueva constitución en Bolivia. Pero de pronto no es solamente este momento, porque si empiezas a pensar en un presente político, muchos de ellos sugieren hay que empezar a ver desde la participación popular, porque es el primer momento en que se reconoce lo plurimulti, se empiezan a crear las OTBs, ¿no? A quienes recuerdan eso. Pero también son los espacios donde los usos y costumbres se hacen las estrategias de los pueblos, de aquellos quienes se identifican como pueblos indígenas, para empezar a acceder a posiciones políticas, ¿no? Que se heredan en la nueva constitución, ¿no? Y la respuesta para mí de por qué fracasan tantos proyectos de autonomía en Bolivia es porque realmente es una pregunta, ¿no? Es una ventaja crear un concepto de lo comunitario. Como antropólogos nos enseñan a ir allá, escuchar a la gente, vivir un largo periodo de tiempo, entender cuáles son los conceptos que están detrás de lo comunitario para ellos, ¿no? Porque como muchos hemos visto, este proceso de, digamos, de cambio, ¿no? Muchos han empezado a volverse más indígenas o a construir un tipo de indigenidad, pero a veces lo vemos de afuera y metemos un concepto que viene en la Constitución o que vemos en un manual que fácilmente podría volverse esto, ¿no? Pero no lo es, nos está diciendo una trayectoria de un concepto, o está proponiendo, porque también ni Murra, ni Plat, ni los intelectuales que trabajaban lo indígena, la organización, el Ayu, hablaban de lo comunitario, ellos hablaban de sistemas políticos andinos, ellos identificaban el Ayu, ¿no? Sí, entonces también yo creo que el gran reto, como concluye Pedro, es verlo, ir a hacer el trabajo de campo y entender qué es lo comunitario, ¿no? Y qué es lo que impacta en lo local, cómo la gente vernaculariza los términos del Estado y de afuera también, ¿no? Porque no hay que olvidar que todos estos proyectos desde TOA ha sido financiado con Oxfam. En los 90, quienes crecimos ahí vimos pues la cooperación llegar. Creo que Antonio Rodríguez escribe el proyecto Dorado, ¿no? Tenemos a COSUDE y a GTZ financiando a Javier Medina sobre lo comunitario en la versión de reciprocidad. O sea, ha habido también una fuerte interferencia desde afuera, ¿no? Y yo creo que hay que pensar todo eso como un conjunto de ensamblajes y en cada comunidad para ver qué es para cada comunidad lo comunitario, ¿no? Y tal vez para finalizar, ¿no? Yo creo que lo que hace Mansilla sobre la mafia sindical, ¿no? Eso me ha llamado la atención porque en los últimos años hemos hablado con Pedro sobre corrupción y muchos, pues, quienes se han enfocado en corrupción en África y en otros lugares, pues lo ven así como una consecuencia postcolonial, ¿no? Que existe en las fronteras, hay países que tienen altos índices de corrupción, pero es difícil eliminarlo, o sea, si uno mismo se pone a pensar en su día a día, la corrupción convive con nosotros. El clientelismo en Bolivia es como, no sé si es un mal, al final creo que es el performance, ¿no? Tenemos que aprender a jugar el juego y eso lo hace Robert Albro en una etnografía sobre la alcaldía de Quillacollo. Y eso es como un poco la crítica de la Allison, ¿no? Que cómo entender el taqui, porque lo vemos como un lugar donde la persona va a despilfarrar dinero, va a hacer un sacrificio, pero hay élites políticas y no problematizamos lo que significa el término élites. Hace una semana fui a una presentación en el Alto y había élites aymaras y todos eran viendo los cholets y viendo otras cosas. No me ponía a pensar, nadie discutía qué son élites. Élites, ¿a quién le gusta tener una élite que lo gobierne, no? De hecho es como la tensión siempre, ¿no? Desde abajo tratar de reconfigurar el poder. Pero obviamente cuando yo pienso en élites, pienso en una estructura que sabe, digamos, mantener el poder, sabe reproducirse, sabe crear alianzas, como aquí ha pasado en tiempo de la colonia, ¿no? Entonces también hay que ser críticos con lo indígena, yo creo, y al ver esos sistemas de rotación, porque creo que Mansilla lo ve en el Alto, la Siam Lazar con su etnografía lo ve en sindicatos, pero no lo profundiza. También Robert Albro escribió un libro hace 5 años sobre Quillacollo. Yo creo que esa es la ventaja de estar afuera un rato y de extrañarse un poco de Bolivia. Porque cuando vuelves después de un tiempo te das cuenta, o ese tipo se ha metido en la carretera como si fuese, no sé, como si no hubiesen leyes, ¿no? O como viene ese famoso meme. El tipo que salió condecorado porque denunció la corrupción, ¿no? El policía. Y había un meme que decía,
pero si tal vez era más dinero, no hubiese aceptado, ¿no? La mordida, ¿no? Y me parecía, bueno, eso es tan natural para nosotros, pero debería hacernos ver críticamente más lo cercano, ¿no? Como la comunidad. Pero eso sería todo. Muchas gracias. Ahorita esperemos unos minutitos a que esté el refrigerio. Han habido un montón de intervenciones que seguramente han despertado en ustedes consultas, comentarios. Después del refrigerio vamos a interactuar con el público. Gracias.